¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpen la demora, me atrasó unos minutos. Pero bueno, nos quedaba el último shiur del año en el tema de la vida y obra de los Tanaim. Va a ser un shiur cortito porque no me quiero extender mucho. Primero porque, bueno, falta mucha gente que no quiero que se lo pierda. Y además porque solamente una forma de concluir eh, todo este ciclo y preparar, si Dios quiere, el terreno para el año que viene, que no sé cómo vamos a retomar, si vamos a continuar con los Zooms o si vamos a hacer presencial o las dos, o sea, presencial, pero a su vez también por Zoom. Bueno, que Hashem pronto nos mande la curación para todos y si Dios quiere también la, el fin, digamos, de la pandemia y pronto nos vamos a reencontrar. Y quizás también esto nos sirvió para también incorporar la modalidad del Zoom y el año que viene, a está poder sumar más gente a través de esta virtualidad. Bueno, les cuento de qué vamos a hablar hoy. Como les dije, conclusión, cierre de año, más apertura o introducción para el año que viene. Porque este año terminamos después de ver Baruch Hashem, la verdad que fue un año muy productivo, muy aleccionador. Yo mismo aprendí muchísimo. Estudiar la vida, las experiencias, la forma de pensar de los Tanaim, Akdoshim, los Tanaitas. La verdad que nos aportó muchos conocimientos y nos inculcó la grandeza de nuestros sabios y de toda la generación de la época del Beit HaMikdash y después del Jurban también. Pero básicamente el punto hoy es eh, demostrar la pureza, la el desinterés de los Tanaim en sus decisiones. A partir de ahora, si Dios quiere, el año que viene, vamos a empezar a hablar de los Tanaim más prominentes en la era post-Rabban Yohanan Ben Zakkai y vamos a empezar a hablar de discusiones abiertas, posiciones fuertes, represalias, eh, cierta, digamos, inflexibilidad que tenían los Tanaim, que nos va a llamar la atención. En general, hasta ahora veníamos hablando de Tanaim, por así decirlo, si se los puede llamar más dóciles, más amistosos. Estuvimos a Rabbi Janina Mendoza, Nahum Ishgamzu, etcétera, todos los alumnos de Rabban Yohanan Ben Zakkai. Pero lo que viene va a ser la vida de Rabbi Yoshua, Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, etcétera. Toda una camada de Tanaim de posiciones fuertes, donde se hacían respetar y se hacían valer. Quizás nos va a llamar la atención porque la postura o la impresión que tenemos es que los sabios, los Tanaim, son personas muy flexibles, abiertas, dóciles, amistosas. Y cuando escuchemos historias y relatos de ese tipo de posiciones muy firmes, nos va a llamar la atención. Quizás nos va a dar la falsa impresión de cierta arrogancia, de cierto autoritarismo, de cierta, digamos, eh, orgullo. Hasbe Shalom, Hasbe Jalila. Por eso quiero cerrar el año con una fuerte introducción para el que viene y además para que sepamos que todas las decisiones y las actitudes de los Tanaim estaban medidas y calculadas y bien pensadas. Por supuesto, errores tenemos todos y también los Tanaim tuvieron sus errores, como vamos de hecho hoy a contar, pero eso no quita la pureza de espíritu que tenían, las buenas intenciones y el desinterés personal. Bueno, les voy a contar un poquito lo que se llama el backstage, el entretelón de lo que vamos a contar. El backstage es el siguiente. ¿Conocen la palabra backstage en inglés? Bueno, es el contexto, ¿no? El marco. Rabban Yohanan Ben Zakkai logró mudar o salvar
el Sanedrín a Yavne. Como ya dijimos, él le pidió al general Vespasiano la posibilidad de rescatar un salvoconducto para los Sanedrín y mudarlos a Yavne. Vespasiano, el famoso general, el papá, el padre de Tito, aceptó, le concedió y le cedió la ciudad de Yavne, se llama Yavne Bejajamea, para reanudar las tareas del Sanedrín. Entendió Rabban Yohanan Ben Zakkai que era vital, era más que imprescindible para que el pueblo pueda renovarse y regenerarse después de la destrucción. Tener un Sanedrín, tener un tribunal, que la ley vuelva a estar legalizada, que emane y que surja de un cuerpo rabínico que tenga la capacidad, que tenga la visión para poder volver a restablecer takanot, decretos, cuidados, etc. Y por supuesto hacer cumplir la ley de la Torah, que es fundamental. No se puede concebir un país judío sin la ley de la Torah. Lo que hoy en día pasa en nuestra Medinat Israel deja que desear, porque la realidad es que la ley de la Torah no se aplica en todo su rigor en la Medina. Lamentablemente, conocemos que digamos, la ley, el código de leyes, tanto civil, comercial, penal, en Medinat Israel, no siempre condice, no está alineado con la Torah. Pero está claro en el Talmud que Rabban Yohanan Ben Zakkai no concebía un pueblo de Israel viviendo en la tierra de Israel sin una ley de la Torah vigente. No concebía. Por eso él le pidió a Vespasiano la posibilidad de reanudar el Sanedrín en Yavne. Pero Rabban Yohanan Ben Zakkai fue muy sabio, muy astuto. Inmediatamente él no comenzó las nuevas sesiones, las nuevas asambleas típicas que existían en el Sanedrín en Jerusalén, en Yavne. Se tomó su tiempo para que se calmen los ánimos, para que se apacigüen los romanos, que se enfríen los romanos. Los romanos temían una resurrección, una rebelión, como ocurrió después de mucho tiempo con Bar Kokhba. Pero por supuesto que apenas destruido el Beit HaMikdash, apenas los romanos estaban, digamos, sedientos de venganza y de crueldad, entendió Rabban Yohanan que había que esperar. Por eso, inmediatamente Rabban Yohanan Ben Zakkai se puso a él mismo como nazí del tribunal, como presidente del Sanedrín, a pesar que Rabban Yohanan no merecía ese título, porque él no era descendiente de Hillel. Sin embargo, él se autoproclamó nazí justamente para poder controlar las aguas y que nadie se desbande y tomarse el tiempo para poder reanudar las sesiones originales en Yavne tal cual eran en Jerusalén. Es más, de hecho, Rabban Yohanan Ben Zakkai utilizó una estrategia, una especie de engaño. En Yavne, Rabban Yohanan sentaba a los Tanaim, a los miembros del tribunal, los sentaba en hileras, digamos, en semicírculos, en medialunas, como si fuera un racimo de uva, así como el racimo, ¿no? En forma piramidal, así también, pero bueno, circular, ¿no? Por supuesto. También Rabban Yohanan Ben Zakkai los sentaba a todos así a los Tanaim. No pasaba eso en Jerusalén. En el Bet HaMikdash, en la famosa Lishkat HaGazit, en donde estaba la sede del Sanedrín, en Agadol, en Jerusalén, los Tanaim se sentaban en filas rectas. En cambio, en Yavne empezó a sentarlos en semicírculos. ¿Y por qué hizo eso Rabbi Yohanan Zakkai? De hecho, se lo llamó al Sanedrín de Yavne, se lo llamó Kerem Beyavne, el viñedo de Yavne. ¿Por qué lo sentaba así? Para engañar a los romanos, para darles la impresión que este nuevo tipo de reuniones y asambleas no son continuación de las que hay en Jerusalén. Es una nueva modalidad, es una modalidad mucho más educativa. La forma de sentarse en semicírculo, para que todos vean al maestro, ¿está bien? Era una forma mucho más académica. Hasta hoy en día, digamos, las famosas, llamémosle así, las aulas magnas en la universidad,
etcétera, tienen ese formato, ¿no?, de sentado, porque es práctico para que todos puedan ver al maestro, al profesor, al que esté dictando. Entonces, Rabban Yohanan hizo todo esto como una especie de máscara de lo que estaba sucediendo. Lo que estaba sucediendo en realidad era que él estaba de a poquito ordenando las fichas del Sanedrín para que cuando sea el momento, volver a reanudarlo con todo su potencial y con toda su autoridad como debería ser. Así fue que después de 4 o 5 años, cuando ya los romanos estaban mucho más fríos y más calmos, y digamos, dentro de todo había cierta estabilidad política en Israel, Rabban Yohanan ben Zakkai, que él mismo había asumido como nazi, le otorgó y le concedió el cargo, el puesto de nazi a uno de los descendientes de Hillel Azaken, Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, que era el hijo de Rabban Shimon ben Gamliel, lo proclamó nazi. Era menor que él, era discípulo de él, pero entendió Rabban Yohanan que en temas de Nesiut, de presidencia, no tiene que ver ahora ni con la edad y tampoco tiene que ver con la categoría, sino tiene que ver con la genealogía. Es un puesto hereditario que Hashem se lo otorgó a la tribu de Yehudá. Hillel era descendiente de la tribu de Yehudá y a su vez todos sus hijos merecían el puesto de nazi. Entonces Rabban Yohanan ben Zakkai, desde ya fue un acto grandísimo de humildad, de sencillez y de ubicación, le otorgó a Rabban Gamliel este puesto. Rabban Gamliel, escuchen bien el problema ahora. ¿Cuál es la disyuntiva y qué es lo que se planteó? Un planteo que hasta hoy en día es vigente. El tribunal rabínico tiene una función importantísima digamos, en el orden del pueblo. Es asumir la autoridad, tener el poder de la legislación y la ejecución de las leyes. ¿Qué tipo de perfil tiene que tener el tribunal? Un tribunal inclusivo, amistoso, generoso, amplio, dócil y flexible, para que el pueblo lo siga voluntariamente, para que el pueblo se alinee con el Sanedrín, porque lo ve como una institución llevadera, una institución buenaza, y tenga esa inclinación por obedecer al Sanedrín, y los Rabanim y los Tanaim de los que eran miembros del Sanedrín también tenían que tener ese carácter bien amplio, generoso, alegre, dadivoso, escuchar a toda la gente, escuchar a todas las partes. Las leyes que se promulguen tienen que ser muy, pero muy receptivas, muy inclusivas, y si alguno que otro no la puede cumplir, se le puede conceder, se le puede dar el lugar a, digamos, llamémosla así, no a la desobediencia, pero sí a la excepción. Este es lo que se llama el lado A, ¿no? Esta es la primera opción. O el tribunal tiene que tener un carácter mucho más firme, más que firme, determinante. Tiene que tener un perfil autoritario, no déspota, sino autoritario en el sentido que la autoridad tiene que ser acatada y asumida por todo el pueblo, guste o no guste, quieran o no quieran, y no se va a conceder ni permitir ningún desliz, no se va a aceptar ninguna desviación. Ni siquiera dentro del propio Sanedrín no se va a aceptar ningún tipo de desvío o desobediencia de lo que ya se estipuló, de la regla que ya se marcó, del decreto que ya se determinó, de la postura que se terminó tomando. El tribunal va a tener que tener un carácter mucho más severo y riguroso. Se va a multar y penar y castigar a aquellos que desobedecen, a aquellos que no acatan. Y a pesar que delante de los ojos del pueblo esto puede ser un poco intimidatorio, puede ser un poco desagradable,
puede generar cierto distanciamiento y temor al Sanedrín, pero justamente se busca eso. Eso va a lograr que el pueblo, por las buenas o no por las buenas, termine acatando y alineándose con el Sanedrín. Esta es la segunda postura, la segunda opción. ¿Cuál de las dos es la mejor forma, el mejor perfil del Sanedrín? Gran pregunta, gran disyuntiva. Hasta hoy en día, rige, en cierto sentido, la misma disyuntiva. Yo escuché de Rapanim, de Gdolín, de Gigantes de la generación, quienes tienen una inclinación por esa postura mucho más dócil y aquellos que tienen una inclinación con la postura mucho más firme y ruda. Bueno, no es fácil decidir, por supuesto que cada generación tiene sus características, hay que saber cómo aplicar y eh, cómo ejecutar todo lo que se decida. Acá no se trata ahora de tener un Sanedrín, ni Hasbe Shalom reformista, ni permisivo, ni por el otro lado tener un Sanedrín, eh, digamos, llamémosle así, la palabra no me sale, pero, eh, militar, llamémoslo así, o sea, usando las armas para imponer el temor y el estado de sitio, no, ni un extremo ni el otro. Sino tiene que ver con un poco el carácter, el perfil del Sanedrín, ¿sí? La Torah mismo nos dice, Terajea, Dargenoa, Bejol, Netibotea, Shalom. Los caminos de Hashem son los caminos dulces y todos los senderos conducen a la paz. Y por supuesto que el Sanedrín es el que tiene que hacer valer este pasuk más que ninguno, y es la verdadera forma de transmitir la Torah de generación en generación y de hacer cumplir la Torah. Pero eso no quita que el Sanedrín sea una institución, que tenga un carácter legal, y que el poder que ejerce el Sanedrín hay que hacerlo valer. Porque si el Sanedrín carece de ese poder y la autoridad del Sanedrín es pasada por alto, es un peligro. Es lo que Rabban Yohanan no quería. Rabban Yohanan entendió que el Sanedrín es el corazón de la generación. No se concibe a Israel sin un Sanedrín, sin la ley de la Torah impuesta. No se concibe. No puede ser que el pueblo haga lo que se le antoje, no puede ser que se promulguen leyes y que no se cumplan, no se concibe. La Torá justamente es una hora. La palabra Torá quiere decir, no es Biblia, la Torá quiere decir hora, la enseñanza. Y la enseñanza es para ser cumplida, no para desobedecerla o desoírla. Entonces, la hora, que es la enseñanza de la ley, es para que el pueblo la acate. Por supuesto por las buenas, pero tiene que haber una conducción para que eso suceda. No sirven las manos flojitas, porque esa docilidad se pinta, se falsea como humildad y sencillez, pero en el fondo lo que dejas es que el pueblo desobedezca y se desvíe. No es fácil controlar al pueblo. Entonces el Sanedrín tiene que tener un carácter. Pero la pregunta era, ¿qué tipo de carácter? ¿Sí? Entonces, escuchen atención, la decisión que tomó Rabban Gamliel, por supuesto que tuvo que haber sido con el visto bueno, con la venia de Rabban Yohanan Ben Zakkai. Rabban Yohanan Ben Zakkai después falleció y quedó todo en manos de Rabban Gamliel. Pero indudablemente lo que Rabban Gamliel terminó por imponer y por decidir fue sin duda lo que había recibido de su maestro Rabban Yohanan Ben Zakkai y lo que él mismo había recibido de sus padres. No se olviden que él venía, el papá de él era el antiguo Nazir, Rabban Shimon Ben Gamliel, nieto de Rabban Gamliel Agadol, bisnieto de Hillel Azaken, así que estamos hablando de toda una tradición, ¿no? En el Nesío. La decisión que tomó Rabban Gamliel fue un carácter fuerte del Bedín, el lado B, ¿no? El perfil del Bedín, del Sanedrín, tiene que ser inflexible. Una vez tomada la decisión,
Una vez ya promulgada la ley, no se va a permitir ningún tipo de desvío, ninguna excepción, sea quien fuere, así sea al estrato más bajo del pueblo, al estrato más alto, sea el sabio más grande, o sea quizás el empleado o el peón de menor, digamos, entre comillas, ¿no? Estatus social. Todos, sin excepción, acatarán lo que el Betín y lo que el tribunal, el Sanedrín Agadol, decida. Esta fue la postura de Rabban Gamliel. Y esta decisión, esta actitud que tomó Rabban Gamliel, vamos a ver cómo él la pudo llevar a cabo, pero quiero que sepan que tuvo, Baruch Hashem, gracias a Dios, que Hashem lo iluminó, el efecto deseado. Gracias a Dios, el Sanedrín pudo volver a conformarse, pudo renovar su autoridad y su poder, y gracias a Dios pudieron volver a renacer todos los decretos que hasta hoy en día siguen vigentes. Piensen, tengan en cuenta que hay decretos que hasta hoy 2020, casi 2021, los cumplimos. Todos vienen del Keren Beyamne, todos vienen del Sanedrín de Ramban Gamliel. ¿Cómo se puede promulgar una ley y hacerla cumplir que quede vigente para 2000 años? Estamos hablando, ellos vivieron en el año, recuerden, 70 de la destrucción. Esto sucedió aproximadamente en el 80, 75, 80 de la era común. O sea, 2000 años pasaron. Y hasta hoy en día se mantienen leyes que ellos promulgaron. Jalab Israel, montones de leyes de Shabbat, de Muktzeh, etcétera, y miles, miles. Y hasta hoy en día sí, lo seguimos cumpliendo. La única forma fue haciendo valer el poder y la autoridad del Betín. A pesar que quizás a veces suene rudo, parezca medio, llamémosle así, apático, pero es la única forma de hacer cumplir la ley. Y esto, quizás, repito, afecte a la calidez de los Tanaim y que a veces luzcan más duros de lo que son, porque por adentro eran blandos y humildes y buenazos, pero por afuera tenían que dar esa impresión y esa imagen severa y estricta para hacer cumplir la ley. Porque el pueblo, si no, se desvía con facilidad. Porque el pueblo tiene un instinto, todos los seres humanos tenemos un instinto, pero el pueblo, el movimiento de las masas puede ser revoltoso, puede ser desobediente, puede ser rebelde. Y para que eso no suceda, tiene que haber un marco bien marcado, ¿no? Muros de contención, para que nadie se desvíe. A ver, lo que estoy diciendo es algo simple y sencillo. Lo vimos, lamentablemente, con la erupción de la reforma y el conservadurismo, donde en ciertos países, digo ciertos por no decir todos, que lamentablemente no hubo un tribunal rabínico con el poder suficiente para poder limitar y poner un freno a aquellas tendencias reformistas, aquellas tendencias liberalistas. Después con el tiempo terminaron arrastrando decenas de miles de Yehudim que los perdimos. Hasta hoy en día los perdimos. ¿Por qué sucedió? Porque no hubo un tribunal, una jefatura que pueda poner freno a los desvíos. Entonces, si ya vimos los efectos de un tribunal blando, Ramban Gamliel nos advierte para todas las generaciones que el tribunal no puede ser blando, tiene que ser duro, tiene que ser firme. Eso no quita que no sea un tribunal oyente, receptivo. Cuando hay reclamos, cuando hay debates, cuando hay discusiones, cuando hay otra forma de pensar, por supuesto que el tribunal tiene que absorber las ideas y procesarlas y discutirlas. Estamos hablando cuando el tribunal ya pasó por esa instancia y ya tomó la decisión, y se decretó, y se legisló, y se decidió. Una vez tomada la decisión, San se acabó. Esta es la última palabra. Y es tan fuerte esto que estamos diciendo, tan pero tan fuerte, que lo que les voy a contar ahora es uno de los relatos más impresionantes de todo el Talmud.
de los más impresionantes. Antes de este relato que yo les voy a contar, que muestra en apogeo toda esta postura de Ramban Gamliel, antes de esto que les voy a contar, quiero contarles un poquito cómo Ramban Gamliel terminó de definir el carácter del Betín y qué reglas le puso. ¿Está bien? Porque no sea cosa que esta postura que él tomó, mientras él está en el cargo, todo muy bien, pero él también tenía que trazar a largo plazo cómo iba a ser el Sanedrín para que ningún ningún presidente, aunque sea descendiente de él, se tome atribuciones que no les compete, se aproveche y se abuse de su posición y termine siendo un déspota, un tirano. Y Haz Shalom, para que eso no suceda, Ramban Gamliel hizo un reglamento, una especie de, llamémoslo así, de status quo del Sanedrín. Y eso consistía en lo siguiente. El Sanedrín, por supuesto, iba a tener 71 miembros. El Sanedrín tenía que tener a todos sus miembros idóneos y capacitados para el puesto que tenían. ¿En qué sentido? ¿Cómo se va digamos, admitir? ¿Cuál va a ser el criterio de admisión? Es algo dificilísimo de hacer cumplir, pero les cuento. El criterio de Ramban Gamliel es que cada miembro del Bet Din tiene que ser Tojó Kebaró. ¿Qué es Tojó Kebaró? Su contenido como su exterior. Tojó es lo que está dentro, Toj. Y Baró es lo que está afuera. Bar es lo que está afuera. Tojó Kebaró. Su interior tiene que ser igual a su exterior. ¿En qué sentido? Ramban Gamliel detestaba la hipocresía, odiaba la superficialidad. Cuando alguien se hace pasar y se hace creer por un gran sabio, por una gran persona, pero por adentro tiene intereses personales, por adentro tiene malos rasgos, mal carácter, mala persona por dentro, pero por afuera simula ser un pan de Dios. Ramban Gamliel no iba a admitir a ningún miembro que sea así. Y él mismo hacía el examen de admisión. No sé cómo hacía para darse cuenta. Por supuesto que tenía Ruach HaKodesh, por supuesto tenía unos ojos, como se dice bien, la palabra exacta es, ay, no me sale la palabra. Clínicos. Clínicos, para poder determinar si el tojó es como varó o no. Por supuesto, mediante preguntas, mediante exámenes, mediante experiencias, etcétera, o testimonios, se daba cuenta quién es quién. Y no iba a entrar ni uno que no hacía lo que decía. El que habla mucho, pero por adentro no hace lo que dice, no estaba admitido como miembro del Sanedrín. ¿Y por qué Ramban Gamliel buscó para empezar este criterio de admisión? Porque nuevamente, Ramban Gamliel no quería que el Sanedrín sea utilizado como una plataforma para gente altanera y orgullosa y arrogante, para hacer abuso del poder, porque la Torá le dio poder al Sanedrín, pero se lo dio para que el poder sea utilizado benévolamente, beneficiosamente para el pueblo, no para utilizar para intereses personales. El Sanedrín no era para tener honores, no era para generar dinero, Hasbe Shalom, no era tampoco para abusar de los poderes, Hasbe Jalila. Para eso todos los miembros tenían que ser Tojó Kebar. Algo más. Ramban Gamliel hizo algo fabuloso, presten mucha atención. Fabuloso, fabuloso. Él decidió, él siendo nazi, sepan que el nazi, hasta Ramban Gamliel, tenía un poder, llamémoslo así, el poder de veto, porque era el que tenía la última palabra, era el nazi. Sin embargo, Ramban Gamliel cambió la función del nazi. Más que ahora ser la última palabra, y la palabra decisiva, y la palabra más determinante, y la más influenciable de todas, no. Ahora el nazi va a ser uno más. Su poder de voto va a ser igual que el voto de todo el resto de los miembros. Y se van a regir por la mayoría simple.
Y el voto del Nasi es uno más. Ya no importa si vota como la minoría o como la mayoría, es uno más. Y no va a tener poder de veto. Si la mayoría optó por una postura, el Nasi va a tener que acatar esa postura, aunque él no esté de acuerdo. Él no va a poder vetar. Y esto que hizo Rabban Gamliel fue fabuloso. Porque nuevamente, al disminuir y al limitar, al limitar los atributos del Nasi, protegía a largo plazo que no haya ningún Nasi que abuse o haga un exceso de sus poderes. Con la única excepción de Rosh Hodesh, porque la mismísima Torah es la que dice que el Rosh Hodesh, que es el año nuevo, el mes nuevo, perdón, tiene que ser decretado por el Nasi. Eso sí le competía a él, exclusivamente a él. Pero todo el resto digamos, de las alajot, de los takanot, de leyes, de decretos, etc., eran consensuados por mayoría. Ahora, una vez que Rabban Gamliel eligió a los miembros del Sanedrín, por supuesto la mayoría, por no decir todos, eran alumnos de Rabban Yohanan Ben Zakkai, había miembros destacadísimos. Rabbi Eliezer Agadol, el famoso Rabbi Eliezer Ben Orkenus, que vamos a hablar mucho de él, que fue un taná descollante, quizás el más grande en su generación. Era uno de los miembros. El famoso Rabbi Yoshua Ben Hananiah, vamos a hablar muchísimo de él, también era un grande en la generación. Rabbi Elazar Ben Azariah, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Rabbi Meir, Rabbi Shimon, toda esta camada de gigantes eran miembros del Sanedrín. Había un Rabbi Osí, había un Rabbi Elazar, ya vamos a hablar, si Dios quiere, brindar de cada uno y uno. Pero el Nasi ahora simplemente era un director de orquesta. Él orquestaba, pero a la hora de votar, se votaba por mayoría. Y esto, que ahora voy a comenzar con el relato famosísimo, el famosísimo relato de la primer crisis institucional que tuvo el Sanedrín, que fue resuelta con sangre, sudor y lágrimas, pero en definitiva se hizo valer la postura de Rabban Gamliel para todas las generaciones. Les va a sonar raro lo que yo les cuente, quizás algunos ya lo escucharon porque es un relato bastante conocido del Talmud, pero mi objetivo no es solamente quedarnos con el relato, sino la conclusión. Esperemos llegar y que nos dé el tiempo. Una de las tantas discusiones que hubo, ustedes recuerden que estamos hablando en la época post-Hurban, post-destrucción, y que todavía regían las leyes de Tumá y Tahara, a pesar que no había Beit HaMikdash, pero todavía estaban vigentes, estaban en Eretz Israel, estaban bajo un gobierno, entre comillas, no político, pero un gobierno judío, porque estaban bajo las órdenes del Sanedrín, regían todavía las leyes de Tumá y Tahara. O sea, en pocas palabras, cualquier objeto que se impurificaba según las leyes de la Torá, había que hacer un proceso de purificación o de destrucción, de quema. ¿Por qué? Porque los Kohanim podían comer solamente cosas puras y el resto de Israel tenía que cumplir todas unas normas de pureza para que los Kohanim tengan su trumá. La trumá es pura, debía conservarse pura y eh, además digamos, del alimento en sí, la trumá, por más que el Beit HaMikdash estaba destruido, con todo eso Jerusalén estaba en pie y estaba accesible, y había zonas que no se podían pisar, por más que estén escombros, no se puede entrar a ciertas zonas si uno no tiene ciertos cánones de pureza. Entonces las leyes de pureza y impureza seguían vigentes. Una de las tantas discusiones que se planteó fue el famoso Tanur Shelachnai. ¿Qué es esto? Voy a contar en breves palabras, porque no importa tanto el detalle de la discusión, sino la repercusión que tuvo. El detalle fue el siguiente. Ustedes saben que un objeto, cuando cuando el objeto es usable, funcional, se considera kli. Ese kli, ese objeto, es apto de recibir tuma. Un objeto que se impurificó
pero se destruyó y dejó de ser funcional, perdió su carácter, su estado de Kli, y pasó a ser ahora algo que no es Kli. Se llaman Shibre Kelim, trozos de Kelim, o no importa el término que utilicemos, pero ya no es más Kli. Entonces, vuelve a ser puro, porque para ser impuro tiene que ser un objeto funcional. Si no lo es como cualquier elemento inerte que no tiene ningún tipo de función, que no rige sobre ese elemento las leyes de impureza y es puro. Había en aquella época, hasta hoy en día existen los famosos hornos de barro, que eran como cúpulas, los famosos tanurín de la época de la Mishnah, y esos hornos, por supuesto, que eran kelim, objetos funcionales, se usaban para cocinar, para hornear. Y si se impurificaban mediante todas las leyes de impureza, lo tocó un animal impuro, una persona impuro lo tocó, etc., el tanur pasa a ser impuro. Y rigen las leyes de impureza en el tanur. Digamos, en aquel horno lo que se horneó va a ser impuro, los elementos que entraron al horno también se consideran impuros, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si ese horno que estaba hecho de ladrillos en hileras, otra vez, hileras en forma de cúpula, ¿no? Circulares de ladrillos, si se desarma, vuelve a la pureza y se puede volver a armar y ser puro, o ese horno ya no tiene solución y hay que simplemente partirlo, destruirlo, y por supuesto ya no se va a poder utilizar los mismos ladrillos, va a haber que construir un horno nuevo. Esta es la pregunta que se abrió en aquella época. Entonces, Rabbi Eliezer sostenía que era puro, porque cuando se desarmaba en hileras, esas hileras, es verdad que, digamos, llamémosle así, conservaban el pegamento, el formato, la forma de horno la tenían, aunque sean pedazos, pero ya no era funcional, porque cuando vos tenés una hilera de ladrillos, aunque estén todavía cementadas, pero ya no es un horno. El bloque en sí era parte de un horno, pero no es un horno. Entonces Rabbi Eliezer, Agadol, que era uno de los sabios más destacados de la época, si no el más grande, sostenía que el horno es puro. Y todos los horneados, los panificados que se hicieron son puros. En cambio, la gran mayoría, por no decir todo el resto de los Tanaim, sostenían que el horno era impuro. ¿Por qué? Porque por más que digamos, la palabra es como que se desarmó, pero las piezas que se desarmaron no terminaron de romperse y destruirse, todavía se consideran encastres de un horno. Entonces, si son en encastre de un horno, piezas remontables, por así decirlo, de un horno, entonces todavía reviste el carácter, el estado de Kli. Nada más que es un Kli que se desarmó. ¿Está bien? Es como decir algo así, ¿no? Este es una lapicera, el capuchón, si yo lo saco, no deja de ser parte de un Kli, así que lo vuelvo a poner y es parte del Kli. Bueno, entonces, la discusión se planteó. El debate se abrió, se discutió acaloradamente. La mayoría dictaminó que el horno es impuro. Y Rabbi Eliezer, en su postura firme, el horno es puro. La discusión continuó hasta que al final Rabban Gamliel, que era él, llamémosle así, el presidente, el que dirigía todo el Sanedrín, dijo, bueno, señores, votación, última palabra, aquellos votan así, aquellos votan así, por amplia mayoría se decide que el horno es impuro. En ese momento, denme un minuto, por favor, solamente un minuto. Ustedes, díganme si me siguen viendo. ¿Alguno me puede decir que me sigue viendo? Pues yo quiero saber si me... A ver, esperen un segundito. Ah, Sí, sí, me Rabe, siguen viendo. venimos bien. Sí, Ah, sí. bueno. Sí, ok, bueno, perfecto. Bueno, en ese momento, Rabbi Eliezer se levanta, una vez que ya fue, digamos, determinado que el horno es impuro, contrario a su postura,
Rabbi Eliezer, después de haber querido demostrar con montones de pruebas, y sin embargo fueron todas refutadas, dijo lo siguiente. Dijo, señores, hasta ahora traté de demostrar racionalmente que la razón la tengo yo y que el horno es puro. Pero como ustedes por amplia mayoría quieren decidir lo contrario, o decidieron lo contrario, voy a tener que recurrir a ciertas demostraciones sobrenaturales para que entiendan que el horno es puro y la razón la tengo yo. Y dijo así, dijo, si la halajá es como yo digo, entonces que ese algarrobo que está ahí, había un algarrobo, se ve que lo tenían ahí a la vista, un algarrobo, un árbol de algarrobo, si ese algarrobo se mueve, hace una demostración que yo tengo razón, entonces denme la razón. Lo que sucedió fue que el algarrobo, escuchen bien lo que pasó, el algarrobo se sale de sus raíces, se desprende de la tierra y se mueve 50 metros. Y hay quienes dicen 200 metros. El algarrobo empezó a volar. Los jajamín vieron un algarrobo que empieza a volar y se planta en otro lugar y dijeron, Rabbi Eliezer, no nos traigas pruebas de los algarrobos. Ah, ¿no les alcanza los algarrobos? Bueno, ustedes ven aquel manantial, aquella corriente de agua. Si yo tengo razón, que el agua que fluye hacia un sentido, que se revierta hacia el otro sentido. Y efectivamente, la corriente de agua que iba para la derecha empezó a ir para la izquierda. Le dijeron nuestros sabios, Rabbi Eliezer no se trae pruebas de corrientes de agua. ¿No les alcanza eso? Bueno, si yo tengo razón, las paredes del Beta Midrash estaban en una especie, digamos, de gran aula magna, que es el Beta Midrash, que las paredes demuestren que yo tengo razón. Y en ese momento las paredes empezaron a inclinarse y derrumbarse. Rabbi Yoshua, cuando observa, Rabbi Yoshua era uno de los grandes Tanaim y quizás el principal contrincante de Ramban Gamliel, perdón, de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua les grita a las paredes y les dice, ustedes, muros, ¿qué se entrometen en la discusión de los Talmidei Jajamim? ¿Qué se meten? No se metan. Y en ese momento las paredes que estaban inclinando y cayendo se detuvieron. No regresaron a su posición original porque Rabbi Eliezer les pidió que se muevan, pero tampoco pudieron caerse del todo porque Rabbi Yoshua las detuvo. Hasta el famoso Kerem Beyamne, aquella gran aula magna, quedó con las paredes inclinadas. Después de todo esto le dijeron los sabios, no se traen pruebas de las paredes de un Beit Midrash. Después que Rabbi Eliezer quiso demostrar con estas tres milagros, y entre paréntesis les cuento por qué eligió esos milagros, los eligió porque eran tres representaciones de lo que era Rabbi Eliezer. Ustedes saben que el jarob, el algarrobo, ya dijimos varias veces, era es el árbol, digamos, que representa a la, en hebreo se dice istapkut bemuat, o sea, el conformismo material. Porque ya dijimos varias veces que el algarrobo es el fruto más simple que tiene la naturaleza. Entonces Rabbi Eliezer demostró que él era como el algarrobo, una persona que no tenía ningún tipo de interés o vanidad o lujuria, no quería saber nada con el materialismo, era puro espiritualidad. Por otro lado, el amata maim, las corrientes de agua son comparables a la humildad, que la humildad es como el agua, también que tiene una especie de corriente y que se deja, digamos, contener por cualquier recipiente, no tiene estabilidad, una firmeza, una textura dura, sino es bien, pero bien dócil. Y les quiso insinuar a Bill Eliezer que yo soy una persona dócil, y sin embargo ahora, si yo tomo una decisión, no es por orgullo, sino lo hago simplemente porque entiendo que esa es la verdad.
Y también quiso traer demostración de las paredes del Beit HaMidrash, porque las paredes atestiguen el estudio que tenía Rabbi Eliezer. No solamente una persona humilde y sencilla, sino también era una persona estudiosa, muy erudita. Pero nada de eso satisfizo a los Jajamim. Entonces dijo Rabbi Eliezer, si no les alcanza nada de lo que yo traje, quiero que del cielo me den la razón. Quiero escuchar lo que dice Hashem. Y en ese momento sale un bat call, una voz resonante, que todos los partícipes de la asamblea escucharon una voz del cielo, que decía lo siguiente: ustedes no se metan con Rabbi Eliezer, porque la halajá es como él siempre. Ese fue el bat call de El Shammai. Ustedes saben lo que pasó después de escuchar ese bad call. Imagínense. Rabbi Yoshua, que como les dije antes era el principal contrincante, dice así: Lo Bashamaimi. La Torá misma nos dice, la Torá no está en el cielo. La Torá no se dictamina desde las alturas, se dictamina desde la tierra. Lo Bashamaim. No nos importa las voces celestiales que suenan y resuenen, nos importa lo que nuestro intelecto termine por decidir por mayoría. Y la misma Torah nos enseñó que nos tenemos que regir por la mayoría. Un versículo, Ajaré Rabim Leatot. Así que no me traigas pruebas del cielo. En ese momento, interesantísimo lo que pasó, simultáneamente a ese evento, la Gemara cuenta que había un rabbi llamado Rabbi Natán, se encontró con Eliyahu Anabí y le preguntó: ¿te enteraste de lo que está pasando, el alboroto que se está armando en el Bet HaMidrash, la discusión entre Rabbi Yoshua y Rabbi Eliezer y toda la del Sanedrín? Dijo: sí, me enteré, dijo Eliyahu. Yo vengo del cielo y te cuento lo que está diciendo Dios. Hashem está diciendo: mis hijos me ganaron, mis hijos me ganaron. Sonriendo le dijo Eliyahu Anabí. Dios está sonriendo y contento, diciendo: mis hijos me ganaron. ¿Qué quiso decir Eliyahu Anabí con esta frase? Que estaba de acuerdo a Hashem en que no se escuche el bad call del cielo y que se practique lo que está escrito en la Torá. Hay que regirse por mayoría, más allá de que la posición de la minoría es una posición muy racional, muy lógica y contundente y probada en forma natural y sobrenatural. Acá es un tema digamos, más que de lógica, tiene que ver con digamos, de reglamento, de seguir una línea y no desviarse, pase lo que pase. El fin de esta historia, ¿cuál fue? El fin de la historia fue que, voy a terminar ya con esto, me faltan 2 minutos más. El fin de la historia fue, y esto es lo que les voy a contar ahora, esto es lo más fuerte de todo, que Rabban Gamliel, cuando vio que Rabbi Eliezer no terminó aceptando y abnegándose, porque Rabbi Eliezer no se resignó, él siguió con su postura. Los Jajamim ya decretaron por mayoría que el horno es impuro. Hicieron buscar todos los panificados y los horneados que se hicieron y los quemaron todos. Ya no tienen, son impuros. Sin embargo, Rabbi Eliezer mantenía su postura que era puro. Y si a él le preguntaban, él decía: no, el horno es puro, comete tranquilo el pan. Entonces, Rabban Gamliel, cuando vio esto, escuchen bien, tomó la durísima decisión de excomulgar a Rabbi Eliezer, hacerle un jerem, un nidul. Quiero que sepan que la única fuerza, llamamos así, la última instancia del Sanedrín para imponerse, él no tenía un poder, llamémosle así, un poder judicial o policial. No tenía, bajo gobierno romano, no podía mandar a polizontes o a uniformados que obliguen a acatar reglas. La única forma que tenía de imponer la decisión era el jerem, la excomulgación. Y como dijimos antes, Rabban Gamliel entendió que una vez que se toma una postura, una decisión, se hace cumplir, se hace respetar, se hace valer, sea quien sea, desde el más bajo hasta el más alto. Y si es el más alto, también será. Entonces decidió excomulgarlo a Rabbi Eliezer.
una decisión durísima. Es más, ya vamos a hablar que se planteó quién le va a decir a Rabbi, quién le puede decir a Rabbi Eliezer que quedó excomulgado. ¿Saben lo que es quedar excomulgado? Que nadie sepa, ¿no? Nadie le puede hablar, nadie puede comerciar con él, no participa de Minyanim, no sube al Sefer Torah, queda completamente aislado. Durísima decisión. Bueno, ya si Dios quiere será el momento de contar cómo fue digamos, el mensajero, la mensajería que hicieron con rapidez. Y todo esto va a tener una continuación. Esto, si Dios quiere, hay mucho para hablar. Hay mucha letra todavía, pero nada más les quiero contar un poco. La conclusión que les dije que es lo más importante es lo que sucede ahora. Esto que voy a decir es lo más importante de todo. Después que pasó lo que pasó y que Ramban Gamliel tomó la decisión por mayoría y excomulgó a Rabbi Eliezer, presten mucha atención, empezaron a ocurrir calamidades, hambrunas, sequías, inflación. La Gemara cuenta, subió el precio del trigo, subió el precio de esto, subió el precio de lo otro, empezaron a haber quiebras, empezaron a haber rupturas, el mismo barco, el barco donde iba Rabban Gamliel estaba a punto de inundarse, de ahogarse. Empezaron a haber montones de desgracias. Y Rabban Gamliel se dio cuenta por qué. Lo que pasó fue que lamentablemente hubo que humillar a Rabbi Eliezer para hacer valer el poder que tenía, la autoridad que tenía el Sanedrín. Entonces Rabban Gamliel se para delante de Hashem y le dice lo siguiente: Hashem, Dios nuestro, vos sabés muy bien que todo lo que yo decidí no fue por honor propio. No lo hice por mí para hacer valer mi posición. Lo hice por vos. Lo hice para que el pueblo tome al Sanedrín como la última palabra y que no haya disidentes, que no haya rupturas, que no haya decisiones, que no hayan partidos, que no hayan bandos, que no hayan colores, que no hayan políticas. Lo hice por vos. En ese momento que Rabban Gamliel declaró esto delante de Dios, se revirtieron todas las desgracias. El barco de Rabban Gamliel al final terminó en buenas aguas, anclando en el puerto como corresponde. Baruch Hashem, se recuperaron los precios, la economía, todo eso volvió a su lugar. Pero ¿qué es la conclusión? La conclusión es que todos los Tanaim, cuando actuaban muy, pero muy, así se le Shem Shamayim, por la voluntad de Dios. No había acá, digamos, llamémosle así, malas inclinaciones, intereses personales. Y esto es lo que nos va a introducir a la siguiente etapa de Tanaim, donde vamos a ver esta y muchas otras más, digamos, actitudes y episodios bastante crudos, y nos va a llamar la atención, sepamos que los Tanaim sabían lo que hacían. No había gente de mal carácter. No tenían, digamos, malos instintos o rasgos, digamos, desviados. Y esto, si Dios quiere, va a ser el puntapié para todo lo que sigue. De acá damos por concluido esta serie de Shiurim de este año gregoriano, año lectivo. Bueno, les deseo a todos buenas vacaciones. Gracias por seguir, por continuar, por escuchar, por participar. No se puede decir feliz año nuevo, eso es una frase bien goye, no es nuestra, pero se puede decir, si Dios quiere que el 2021 sea un año de buenas noticias, ¿por qué no? Buenas vacaciones, refuah shlema para todos, y si Dios quiere el año que viene vemos cómo seguimos y qué modalidad continúa. Se van a enterar por el chat de difusión de Guillurún, y si no me llaman y me preguntan. Bueno, saludos a todos, Tiscu, no sé, iba a decir Tiscu Shanim Rapot. Bueno, ok, hasta luego a todos. El miércoles le cuento, el miércoles no hubo, Miri, no hubo shiur porque no entró nadie. Estaba solo el miércoles. Primera vez que pasa, ¿eh? No, estaba solo. Así que no di shiur el miércoles.
Y mañana no sé si voy a dar, depende si hay gente, lo damos, y si no, no lo daremos. Bueno, saludos a todos. Los que están mañana, los vemos mañana. No, no hay ningún problema, Miri. Creo que fue el primero que fallaste, Miri, no te preocupes, no pasa nada. No hay problema, ningún problema, Besimja. Está todo bien. Bueno, saludos, saludos a todos. Hasta luego, Silvina. Gusto grande. Gracias, Rab. Buenas vacaciones. Yo lo estoy Igualmente, escuchando igualmente. de la costa, con la vista al mar. Ah, vale doble entonces, vale doble. Y el miércoles pasado llegó mi hijo con mi nuera y mi nieta y no había mucho Ah, galagán. no hay Ahora los problema, mandé a la pileta para que me dejen escuchar. no hay problema, no tiene ni que disculparse. Para mí es un placer No, y yo pero, entiendo. Está perfecto, está perfecto. Todo bien. pero muchas gracias. Un cariño a tu A mami. usted. Gracias, igualmente, gracias. Hasta luego.